Y darle la bienvenida a todos los que nos siguen por los videos, que tenemos el privilegio de compartir especialmente con la chacra allí en Montevideo. By the way, ya tenemos 12 chicos internados en la chacra, a los que les mandamos un saludo también muy grande. Que Dios los siga bendiciendo, ¿no? El camino a la libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y de la chacra pasarán al jardín del Edén. ¡Opa! Amén, amén. Amén, al Edén de Dios, a la compañía de millones de ángeles. Amén, como dice el escritor de Hebreo. Amén, aunque él habla de la Jerusalén. Ya terminando en el capítulo 7 de Mateo, cuando Jesús lanza la invitación y el mandamiento, o la verdad absoluta, decir, puedes rechazarme o seguirme, no puedes ignorarme, y hay dos caminos, no hay tres ni cuatro. El tema es que hay un camino tan ancho que tiene muchas opciones dentro de él. Entonces la gente dice, hay muchos caminos para llegar a Dios. Y está bien, ese es nuestro pensamiento, pero no fue lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Y entonces Jesús llega a un punto que para mí es fundamental. Vaya si es fundamental porque habla de fundamento, ¿no? Y estamos aquí ya en la segunda parte del capítulo 7, versículos, ya entrando al versículo 24 en adelante. Después que Jesús, la semana pasada veíamos, ¿no?, el tema de, o sea, ¿cómo se miden los frutos? Bueno, Jesús ya nos dio una manera de cómo no se miden los frutos. Cuando habla de los falsos profetas, guardado de los falsos profetas, y dice, por sus frutos los conoceréis. Veíamos la semana pasada que él después dice, en tu nombre hicimos esto. De nuevo quiero insistir en este detalle. Jesús no le está hablando aquí a ateos o gnósticos, o gente que no acepta la idea de Dios. Aquí Jesús le está hablando a gente que era religiosa, y que no solamente era religiosa, sino practicante la mayoría de su religión, o sea, comprometidos con su religión. Y entonces Jesús les muestra cómo fácilmente, cuando la religión pierde de vista a Dios, se transforma en un fin en sí misma. Y después, el gran problema de la religión del hombre es que el hombre decide qué creer. Decide lo que está bien, decide qué puede aceptar o no. Y dentro de eso va evolucionando y cambiando. Y hoy digo que se acepta o no se acepta. Y digo que Dios no quería esto, y después digo que sí lo quiere. Y se confunden los absolutos con los relativos. Inclusive una vez, me acuerdo cuando la Convención Bautista decía aquellas reuniones, que me invitaron una vez a dar una charla sobre, hasta que te daban los temas, y me dieron, el tema era cómo adaptarse a la sociedad moderna sin ser absorbido por ella. Ese era el tema que me habían dado. Me pareció interesante y hablé una charla sobre cuál era mi pensamiento sobre ese. O sea, cómo Pablo pudo hacerse a todos, y sin embargo fue un hombre de convicciones absolutamente profundas. Y yo decía, lo que pasa es que tenemos que pasarle el bisturí entre las tradiciones y la doctrina. Nosotros tomamos muchas de nuestras tradiciones como doctrina, pero no son doctrina. Y eso tiene que cambiar, ¿verdad? Y ponía, por ejemplo, el ejemplo de la música en la iglesia. Y yo decía, ¿cuándo fue que Dios comenzó a aceptar la batería? ¿Cuándo Dios cambió de opinión y dijo que la batería ya no era mala y pasó a ser buena? Porque hubo un tiempo que en las congregaciones la batería era un instrumento malo, era un de bochinche. Algunos hasta decían del diablo, ¿no? No quiero ni mencionar, pero bueno. Pero un buen día no, un buen día pasó a ser aceptada. Entonces ahí tenemos que llegar a la conclusión de que no es que Dios cambió de opinión y un buen día dijo, a partir de ahora en adelante acepto la batería, sea decretado y pasado a todas las iglesias evangélicas y demás. Eso no pasó, ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta que... Exactamente, nos dimos cuenta que hay una separación. Porque lo de la batería era una tradición, no un mandamiento. Exactamente, porque la batería era una tradición, un mandamiento. Pero nunca nadie se va a poder parar y decir, bueno, ahora ya no necesitamos amar a nuestro prójimo. Ahora con que ames a los de tu familia y algunos allegados, eso nadie lo puede cambiar. Porque eso es un mandamiento, un absoluto, es atemporal. Esa es la verdad de Dios. Jesús acá está enseñando el absoluto del Evangelio. Está poniendo una base que él mismo va a llamar, en esta analogía, el fundamento.
Pablo lo va a volver a llamar después. Pablo dice, está bien, vamos a venir los apóstoles y los profetas y vamos a edificar. Pero vamos a edificar sobre el fundamento que ya está puesto por Dios, que es Cristo. Entonces Cristo, no en su llamado les dice, yo les estoy dando a ustedes la base de la vida, el fundamento de la vida. Y aclara cómo evaluar los frutos de aquellos que van a ser de Cristo. Dice, muchos vendrán en mi nombre, muchos, y yo quiero resaltar en esto, los mismos muchos que andan en el camino ancho, muchos son los que entran por la puerta ancha y andan por el camino ancho. Aparecen acá, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, Jesús hablando en primera persona, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De nuevo, saquen los títulos que hay ahí, yo voy a seguir leyendo. Apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es el fruto de Dios? El fruto de Dios, el fruto de la persona que sigue a Cristo, es aquella persona que vive como Cristo, que asumió la verdad de Dios sin concesiones, sin adaptaciones, y decide creer y vivir y obedecer la verdad de Dios con todo su corazón. Ese es el fruto de Dios en la vida de una persona. Nosotros no debemos evaluar a la gente por sus dones, por sus talentos. La Biblia habla de que los dones son irrevocables. Dios da, Dios ha sido generoso. A mí me da gracia cuando alguien dice, yo no creo en Dios, pero canta con una voz maravillosa. ¿Y quién te dio esa voz? No, fue la biología, la genética, yo nací. Y Dios no le saca la voz porque dice que no cree en Él. Sigue cantando y a veces canta cualquier basura. Hasta en contra de Dios podrá cantar. Y Dios le va a dejar esa voz. Nosotros los cristianos hacemos así también. Como una persona tiene dones o talentos, exaltamos sus dones y sus talentos sin evaluar el fruto de Dios. Pero Jesús es bien claro aquí cuál es el fruto de Dios en la vida de un individuo. ¿Ustedes quieren ver si alguien está edificando en mí? Si alguien es mío, si alguien proviene de mí, miren, si oye mis palabras y las hace. Ahora, Él no está hablando solo de un carácter bondadoso, porque hay mucha gente que es buena. Mucha gente que es buena, que es generosa, que es dadivosa. Pero esto trasciende el hecho de ser buenos. De hecho, a veces el problema es ser buenos. El gran problema es cuando nosotros no reconocemos a Cristo como el Señor y lo aceptamos como el Señor, el verdadero Señor, y aceptamos su verdad como nuestra verdad y sus palabras como nuestro camino, como nuestro mandamiento, como nuestra constitución, para hablar de un término más moderno. No importa todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo aceptable que podamos hacer. Jesús dice, hay gente que hasta va a hacer obras que parecerían mías y las va a hacer en mi nombre. Vean qué fuerte que es eso. Porque aquí ni siquiera está hablando Jesús de alguna religión que pueda practicar la divinidad, pero lejana del conocimiento de Cristo como tal. Jesús filtra un poco más y dice, incluso algunos, dentro de esa vereda ancha, van a entrar en esa vereda ancha en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. De hecho, en el día final, van a venir y me van a decir, nosotros somos de tu equipo, somos de tu grupo, de los tuyos. Pablo habla de que nuestra obra será probada por el fuego. ¿Saben lo que va a permanecer? La obra de cada uno permanecerá o no de acuerdo al fuego. El fuego la probará. ¿Saben cuál es la obra que no destruye el fuego? La misma obra que la tormenta no puede destruir. Es el mismo concepto del juicio de Dios que Jesús va a desarrollar. Exactamente. Miren el concepto de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora detengámonos en 2 o 3 elementos fundamentales en este pasaje. En primer lugar, el concepto del fundamento. El fundamento de la vida cristiana es Cristo. El fundamento de la vida cristiana es Cristo. Una de las cosas que yo me sorprendo y que me preocupa mucho del cristianismo moderno es que está seducido por lo místico, por lo sobrenatural, por lo espiritualista. Nos gusta el concepto. Yo veo a veces personas que dicen, no sabes qué pasó hoy en el culto, una persona tuvo esta experiencia y cayó y se levantó, y el otro tuvo una visión y fue al cielo y volvió, el otro vio ángeles. Incluso yo me acuerdo de una época en que yo era jovencito, me acuerdo, recién convertido, y le dije a Dios, yo quiero ver un ángel, me acuerdo. Muy graciosa la historia porque estaba orando solo de madrugada. Y dijo, Señor, yo quiero ver un ángel. Dije, quiero ver un ángel. Y de repente se ve que pasó un auto y coincidieron 2 o 3 luces en el foco del auto. Y entró una luz fuerte en el cuarto. Oscuro estaba. Me pegué un susto. Salí corriendo al cuarto y dice, no, lo del ángel puede esperar. El otro día me trajeron, acá estábamos en la alabanza en esta iglesia. Estoy yendo a esa iglesia porque me trajeron para escuchar, cantan ángeles con nosotros. ¿What? Sí, grabaron una cosa y aquello parecía unos cantos guturales, parecía una cosa de las películas de terror, de los libros de Stephen King, ¿viste? Una cosa espantosa. Como si esos son los ángeles, no quiero ni verlo ni en el cielo. Tenebroso. Pero eso nos gusta, gente, eso nos gusta. Vamos al culto. Cuando sentí algo y lloré porque me pasó algo. Yo me acuerdo que una vez estaba el avivamiento de Pensacola, muy conocido en el mundo entero, y yo me vine desde Uruguay, me mandaron de la iglesia donde yo era en el tiempo de Miguel Ángel, y caímos con Carlito acá. Carlito que mira esto se va a acordar. Y caímos con Carlito acá y, bueno, imagínense, era como 2 gauchos en Nueva York. Y no sabíamos nada, no sé ni cómo llegamos a Pensacola, eso para mí es un misterio. Nos enfrentamos a un huracán sin saber que nos enfrentábamos a un huracán porque no entendíamos nada. El traductor mío era Carlito, hablaba menos inglés que yo. Entonces, fuimos a la iglesia y yo estaba enamorado de la experiencia que vi del quebrantamiento y la confesión de pecado, pero no recibiste nada de Dios porque te meten en grupo. Bueno, yo recibí la experiencia de que vi el quebrantamiento, algo que nunca había visto. Gente pasaba llorando a confesar sus pecados. Eso para mí de hecho, yo fue lo que compartí del avivamiento. No, pero tenés que recibir algo. Y pasábamos adelante y me tocaban y me querían hacer caer. Me han dado unas piñas en el estómago que me iban a hacer caer, pero de los golpes que me estaban dando. Pero yo sé que no había maldad en eso, pero no querían que me viniera para Uruguay solo con el hecho del arrepentimiento. Querían que me viniera con alguna gracia o unción especial. Y yo el último día dije, Carlito, ni íbamos a pasar porque me van a hacer vomitar, hoy comí mucho. Porque cuando no te caías por acá te daban abajo, ¿viste? Digo, pero ven acá. Claro, él pensaba que si yo no me caía no estaba recibiendo nada. Somos la generación de lo místico, de lo etéreo, de lo espiritualista, no de lo espiritual, no del fundamento. De hecho, somos la generación que sabemos toda la doctrina de Pablo, pero no sabemos actuar como Jesús. Podemos recitar cómo tomar bien la cena, pero no conocemos ni practicamos el amor al prójimo. Pero porque nos gusta eso y por ese énfasis es que nos resulta difícil ver los frutos de Dios. Exacto. Bueno, pero es que es imposible ver los frutos de Dios. Tiene tremenda unción porque mirá la palabra o la revelación que tuvo. Y nadie dice, tiene tremendo contacto con Dios que se sienta con los hijos en la casa enseñando la palabra. Nunca vas a escuchar eso. Exactamente. Pero vas bueno, a escuchar, o sanó, o sucedió esto, Dios está con él. Pero en ningún lado dice que la evidencia de que Dios esté con él es que hable bien, exactamente, que exactamente. Mirá qué tremendo que eso que tú estás diciendo. Jesús no culpa a los falsos profetas. Jesús culpa a los que no identifican a los falsos profetas.
De hecho, Pablo dice, examinen la profecía. Nunca le culpa al profeta por profetizar mal. Él tendrá que dar su cuenta. Pero si tú fuiste embaucado, no es culpa de él. Es tuya. Porque acá están mis palabras. Mis palabras son verdad. El fundamento está en la vida de Jesús. Nosotros no nos podríamos permitir dar un solo paso más a ningún otro lugar de las Escrituras antes de estar seguros que estamos fundamentados en Cristo y en su verdad. Porque Él es el camino. Tú no puedes andar por el camino sin conocer, sin entrar en Él, sin conocerle a Él. Y la evidencia de Cristo es Cristo. Yo decía la semana pasada, ¿ustedes alguna vez, y los que tenemos muchos años en esto, vieron una iglesia disciplinar a alguien? Mirá, tú cantas bien y das bien el diezmo y venís todos los domingos y te comportás muy bien acá, pero hasta que no ames como Cristo no te vamos a poder dejar subir a la plataforma. ¿Alguna vez vieron el amor de Dios o la santidad de Dios como una medida realmente? Nos interesan más otras cosas. De hecho, cuando la persona empieza a sanar o a echar demonios o a profetizar, hacemos un montón de concesiones con tal de que siga haciendo. No, pero no, sí, puede tener sus dificultades y todo. Pero tiene la unción. Pero tiene la unción. Esa es la frase, es verdad. Pero tiene la unción porque hemos identificado la unción como las obras. Y vean que Jesús, acto seguido de este mensaje, va a empezar un ministerio que va a estar plagado de eso. Va a estar plagado de sanidades, va a estar plagado de liberaciones, va a estar plagado de obras. Pero Él ni las considera en su enseñanza. Por favor, prestemos atención. Y si evaluamos todas las veces que Jesús evaluó, fíjense cuando Jesús habla de la separación de corderos, de ovejas a cabritos, allí en Mateo 25. Más allá de las concepciones que tengamos, de algunos creen en el juicio primero y en el segundo, no voy a entrar en la doctrina del final. No es mi tema hoy. Pero yo sí sé de algo, que en esa evaluación, fíjense las cosas sobre las que Jesús evalúa. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Señores, son prácticas de amor, prácticas de servicio. No menciona ni una vez, no faltaste un solo domingo a la iglesia. Ni cuántos milagros hiciste. Exacto. Ni cuántas veces profetizaste. ¿Cuánto dinero diste? O también que cantaba. Todas esas cosas. Pero fíjense que nosotros hemos adaptado, esa es la tradición humana, la que sustituyó a Cristo por los dones, por los talentos, por la trascendencia, por la fama. Si tiene una iglesia de 5.000, algo tiene que estar haciendo bien. No lo dudo que algo está haciendo bien. Pero esa no es la medida. Sí, José, por favor. Uno de los grandes problemas de esas medidas es que la gente nueva que está tratando de llegar encuentra que no tiene ninguna de esas cualidades. Qué tremendo. Y dice, ¿qué yo voy a hacer aquí? O sea, yo no quepo aquí. Yo no quepo aquí, exacto. Y muchos se perderán. Bueno, está para perderse, pero vamos a ser culpables muchos de nosotros. Exactamente. Él se perderá, pero su sangre demandaré de tu mano. Tal cual, tal cual. Qué tremendo ese concepto. Ahora, fíjense una cosa. Jesús está siendo más claro que el agua. Mis palabras, escuchen lo que acabo de decir. Y Él se encargó de que quedara registrado. Él se encargó de que quedara registrado. No hay excusa. Aquí están sus palabras. Incluso nosotros mismos, para nosotros mismos. Señor, tú sabes que me cuesta mucho amar al prójimo, pero en el fondo hacemos nuestra negociación. Tú sabes que lo compenso. Tú sabes. Todos los domingos estoy ahí firme. ¿Me explico? Interiormente nos engañamos. Si tengo mi clasificación, prójimo de primera, prójimo de segunda. Como hermano, primo, sobrino y conocido. Tal cual. Vamos a ver hasta dónde llego. Voy por el segundo nivel y mejorando felizmente. Entonces, primero está el fundamento, es Cristo. Abracemos la verdad de Cristo. Juzguemos como Cristo. ¿Por qué cada vez que pedimos un ejemplo de amor entre los cristianos todos terminamos la Madre Teresa? Por Dios. Ya ni está la pobre. Tiene que haber gente nueva. Tiene que haber hombres nuevos, mujeres nuevas, que sean conocidas por el amor. En esto conocerán que son mis discípulos. Palabras de Jesús, palabras de Cristo, dichas por Cristo, en que os améis. Exacto, eso lo dijo Él. Fíjense, todas las veces que Jesús puso una medida fue en sus palabras, en su medida y en sus enseñanzas.
Jesús ni se preocupó, le dijeron, ustedes diezman la menta, ¿quieren seguir diezmando la menta y en el eneldo? ¡Diezmen! Pero eso es secundario. No está mal, no pongas primero lo que es secundario. Déjenme decirles algo, ningún pastor me va a decir esto. El diezmo es secundario. A mí no me interesa un pepino el dinero que ustedes dan, me interesa un pepino. No van a escuchar esto en muchos lugares, créanme. Eso es secundario. Tú puedes dar todo tu cuerpo incluso para ser quemado. Y si el amor de Dios no está en ti, no vale absolutamente nada. Es Cristo y su palabra. Ese es el fundamento, es irrevocable. Y Pablo se aseguró de decírnoslo más de una vez. Ustedes pueden escucharme 1.000.000 de veces. Toda la escritura es inspirada por Dios, todo es verdad, todo es doctrina, pero tú edificas sobre un solo fundamento. Ese fundamento se llama Cristo. Y la evidencia de que si alguien es de Cristo es que tú vas a ver que las palabras de Cristo son verdad para él. Cuando tú ves a un hombre que mueve multitudes, que sana multitudes, que profetiza multitudes, pero no habla como Cristo, piensa como Cristo y vive como Cristo, ese hombre no es de Cristo. Y un día escuchará del propio Cristo al que dice predicar, yo no te conozco. El gran problema es que las casas, mientras está el sol, son idénticas. Es en la tormenta donde hace la diferencia. Es en la crisis. Déjenme terminar esta mañana con un pensamiento muy importante. Jesús no está hablando de cualquier tormenta de la vida aquí. Está usando el mismo concepto que Pablo va a usar con relación al fuego. O sea, es en el tiempo cuando tu obra es probada. Déjenme decirles algo. A veces lo peor que nos puede pasar en la vida es que nos vaya bien toda la vida cuando estamos haciendo mal. Eso no es un acto de bondad de Dios o de bendición. Es la propia maldición sobre tu vida por persistir en tu error. Ojalá y vengan tormentas a tu vida que te hagan reaccionar y te hagan ver antes de la tormenta final que estás edificando sobre un fundamento equivocado. Ojalá y que eso te pase. A veces la ruina es sinónimo de bendición, no de maldición. Hay gente que dice, ¿por qué Dios permite a esa persona? Mirá ese predicador que es un sinvergüenza y sin embargo sigue creciendo. Ahora está levantando ofrenda para tener un avión. Y la gente le da. Tienen el predicador que merecen. Ojalá y un día si yo les enseño algo que no es de Cristo, alguien se pare acá y diga, mira, disculpame Gaby, pero eso no está en las Escrituras. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Trato de preocuparme y de vivir una manera que mi enseñanza y mi vida puedan entrar en coherencia con la vida de Cristo. Pero yo soy el primero que les digo que se vayan de aquí si eso no pasara alguna vez. Soy el primero que se los digo. Pero déjenme decirles algo. Esa bendición aparente del tipo que se muere en fortuna y en riqueza no es bendición, es maldición. Nunca la tormenta vino a probar su casa. Él piensa que edificó sobre la roca. La tormenta final no le va a dar tiempo a reconstruir. En la tormenta final Jesús va a decir, apártate de mí. Está reprobado. Exactamente. Está dejado ir y el Espíritu Santo no trabaja con él. Exactamente. Y cuando Jesús te diga, apártate, no hay tiempo de volver. Ahora tú tienes tiempo de volver porque Él aún no te apartó de Él. Él todavía, el camino está, el salto al camino angosto todavía es posible, aunque hay que volver atrás y entrar por la puerta. No se puede entrar por el medio ni por adelante. Pero la tragedia más grande de la vida es el hombre que está equivocado y le va bien. Porque nunca tuvo una tormenta que lo hizo parar y decir, yo edifiqué mal. Yo le doy gracias a Dios por los hombres a los que les ha tocado enfrentar las tormentas y las ruinas de este lado de la historia. Porque la tormenta final, el juicio final y la separación final no tiene vuelta atrás. Amén. Que Dios nos ayude. Nosotros tenemos familiar ahora mismo en tormenta seria y nosotros al orar estábamos hablando de esa manera, diciendo, bueno, gracias Señor porque todavía hay esperanza en esta tormenta. Exactamente. Y no está en ruina total, que ya se murió y se fue para el infierno. Exactamente. Entonces es una bendición esas tormentas tempranas antes de la ruina tardía.
porque realmente ya no hay esperanza. Exactamente. Y definitivamente es mejor hacerse experto en las tormentas. Amén, amén. Es mejor hacerse experto en las tormentas. Porque cada día te va a parecerse más a Jesús. Si no se cae, si se cae, pues Dios te va a levantar, porque tú sigues caminando con Jesús. Viene otra tormenta, bueno, no aprendiste, te va a dar una nueva tormenta, pero abandonado, que Dios ni te mira porque tú no quieres escuchar Exacto, nada, eso es lo tú peor no que te vas a puede hacer. pasar. Eso es lo peor que te puede pasar. Totalmente de acuerdo. Y quiero pedirnos a nosotros mismos, vamos a ayudarnos en esto. Vamos a ayudarnos en edificarnos, en evaluarnos basados en Cristo, no en dones y talentos. Yo no soy bueno porque tengo algún don de enseñanza y puedo sentarme aquí y enseñarles a ustedes, si es que tengo ese derecho o esa bendición que ustedes me ofrecen. No me evalúen por si hablo bien la Biblia. Háganme el favor de cuando ustedes no me vean actuar por Cristo, aunque mi elocuencia los conmueva, aunque no creo que nunca llegue a ese nivel, pero si algún día pasara, no se dejen envolver por mi don. Y les digo a lo mismo a los que miren ahí, no se dejen, háganme el favor de salvarme y medirme por la misma medida que les estoy enseñando debemos medir. Y cuando hablo de medir, hablo en el buen sentido, no en el juicio como Jesús nos enseñó, sino en el ofrecernos el consejo o la ayuda que realmente saca pajitas, no que destruye ojos. Amén. Amén. Y lo mismo para los demás. Vamos a orar esta mañana en el nombre del Señor.